Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta pone ante nuestros ojos dos imágenes contrapuestas, la frondosidad y la aridez. La palabra de Dios, como torrente de agua viva, nos anima y hace brotar buenos frutos. No nos cerremos a esta fecundidad, no dejemos que muera la frescura que Dios quiere dar a nuestra vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo cuaresmal, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa, queridos hermanos, en este segundo jueves ya del tiempo de Cuaresma, la segunda semana en que el Señor, como siempre, nos llama a través de su palabra a la conversión. Le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti los corazones de tus servidores, para que, inflamados por el fuego de tu Espíritu, permanezcamos firmes en la fe y diligentes en el buen obrar.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita día y noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Y ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hacia allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hacia aquí. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos con el capítulo 16, ¿verdad?, de San Lucas, los versículos 19 en adelante. Esta parábola es tan interesante. Ñandeco Peañamos era el rico Epulón, ¿verdad?, y el pobre Lázaro, 2 personajes, pero dentro de estos personajes se esconden las actitudes, cómo cada uno de estos personajes están respondiendo a su propia vida, a las mociones ya o al llamado que Dios le hace a cada uno de estos 2 personajes. Epulón, por una parte, como responde ante el llamado del Señor, y Lázaro, por otra parte, también como responde al llamado del Señor. En primer lugar, esta lectura y esta narración, esta parábola, nos invita a reflexionar, a entender en esta enseñanza de cómo nosotros estamos invirtiendo nuestra vida, hacia dónde estamos apuntando. Porque eso es lo que nos está diciendo. Aquí podemos invertir en una vida de insensibilidad. Somos insensibles. Eso es lo que pasa aquí con este rico. Justamente la palabra Epulón quiere decir eso, ¿verdad? El rico. Y entonces este rico, que se le dice así, se le bautiza, entre comillas, con el nombre de Epulón, quiere decir que es insensible. Insensible a la realidad de su hermano. Insensible a la realidad de la comunidad. Queridos hermanos, si nosotros esto entendemos, que es la comunidad lo esencial y lo fundamental para realizar un camino hacia Cristo, creo que nosotros hemos de ganar mucho, mucho para nuestra sociedad, para nuestra humanidad. Porque lo primero que nos quiere decir aquí la parábola del rico Epulón en su actitud es que él es insensible. Insensibilidad total, pemboriajundia, insensibilidad total con las cosas que van sucediendo dentro del mundo. Y nosotros nos damos cuenta que hay muchos errores, muchos robos, mucha corrupción, etc. Pero somos insensibles. Seamos ricos o seamos pobres, seamos pueblos, seamos lo que sea, seamos sacerdotes, seamos iglesias, somos insensibles a la realidad que nos está rodeando. Y entonces se roba a mansalva, pero así, ya uno, como antes decíamos, me sabe, veña para saber las cosas, o y lo me está pequeñabe, guaycha, lleva, cuando a mesa harin tema veña muy. Y si es posible, ya ya la prensa ya es acá, ella baña mondaina, ella bañan de yapuina, porque eso también sucede, ¿verdad? Porque hacer publicidades, ¿verdad?, para mostrar, no sé, que estamos inaugurando un puentecito de 100 metros, que cuestan millones y millones, tal vez ese 100 metros tendría que ser 2.000 metros, el precio que te ponen ahí, ¿verdad? Eso quiere decir robar, así, pero sencillamente y abiertamente. Y con la prensa y todo, televisándote y sacando fotos, ¿verdad?, cuando estás cortando la torta, porque no estás cortando la cinta, sino que la torta estás cortando entre los amigos. Y bueno, aquí entonces el Evangelio de hoy nos está diciendo, pero claramente, queridos hermanos, ¿somos sensibles
¿O seguimos con esta ceguera siempre? Y esto nos lleva a un trágico destino, ¿verdad? Esta parábola es muy exigente, ¿verdad? El rico Epulón no fue capaz de invertir entonces nada en su vida por los mandamientos del Señor, es decir, elle poria jubereco venera pisare. Pero, queridos hermanos, aquí tampoco no es un asistencialismo, recordemos esto, porque muchos escuchan y piensan que es solamente porque doy dinero, con eso ya aquieto mi conciencia, sino que cuando nosotros somos sensibles a los demás, ya poria jubereco venera pisare, quiere decir que nosotros nos comprometemos en la construcción de la justicia. Y entonces no es que yo soy aquí el Dios y te estoy dando un puchito de lo que yo tengo, porque yo soy, ¿entienden? No, aquí es entonces, queridos hermanos, mucho más lo que nos pide la vida cristiana. Y aquí por último, queridos hermanos, que hoy queremos subrayar, es con respecto a esta maldición que al final de cuentas es para nosotros, el confiar en nosotros mismos. Confiar, esa es una mayor maldición, queridos hermanos, porque estamos confiando en nuestras fuerzas, en las fuerzas del hombre, y sin embargo, no confiamos en el Señor, y entonces vivimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y queremos. Pidamos al Señor que esto no nos suceda y que podamos ser sensibles a la realidad de nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga pregonando el Evangelio por todo el mundo y Jesús sea conocido por todos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes que están en los seminarios, para que abran sus corazones al don de la fe y aprendan a servir a los demás. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que obtengan la felicidad eterna en el reino de los cielos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que con este sacrificio santifiques nuestras prácticas cuaresmales, para que las penitencias exteriores nos lleven a la conversión del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ni vaciar el contenido, ni te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Oración final. Dios y Padre, te pedimos que los frutos de esta Eucaristía permanezcan en nosotros y nos acompañen siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.